Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros esta tarde. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración. Allí donde esté, solo incline su rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias porque nos has cuidado hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido vivir otro año más. Muchas gracias, Señor, por el año que se fue. Padre, venimos ante ti a pedirte perdón porque nosotros a cada momento te ofendemos, a cada momento pecamos contra ti. Señor, perdónanos. Necesitamos de ti cada día, Señor. Reconocemos que nosotros somos los que estamos necesitados de ti, Señor. Padre, venimos en este momento a encomendarnos en tus manos, a encomendar este estudio en tus manos, Señor. Amante Padre, te pido que tú seas el centro de esta reunión eh, y que seas el centro de este estudio y que seas tú el que nos enseñes, Padre. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu mensaje, Señor, con alegría. Padre, en este momento queremos pedir, Señor, que tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, antes de empezar nuestro estudio de esta tarde, solo quiero dar un breve anuncio que la iglesia Senda de Vida por el momento no estamos teniendo servicios en el templo. Es más, todos nuestros servicios serán transmitidos por medio de YouTube. Los domingos a las 4 p.m. tenemos una predicación. Les invito a que se conecten con nosotros, inviten a sus familiares, sus amigos, a sus vecinos para que se conecten con nosotros. Los domingos tenemos una predicación y el lunes tenemos ah, oración. Este día está especialmente dedicado para la oración. Si ustedes tienen peticiones o una acción de gracia, por favor, déjenos saber. Ah, Tal vez dejen un comentario o mándenos un mensaje por medio de YouTube y lo vamos a agregar a las peticiones de oración. Los martes y los jueves a las 7 tenemos estudios bíblicos y les quiero animar que se conecten con nosotros todos estos días porque cada vez nos acercamos más a Dios, lo conocemos un poco más y nuestra fe crece. Y aparte de eso, am, vamos a poder conocer más al Señor por medio de su escritura, por medio de la Biblia. Les quiero animar que se conecten con nosotros. Amén. Hermanos, como siempre voy a tener las porciones bíblicas en la pantalla, pero les quiero animar que siempre usen sus Biblias porque es bien importante saber dónde están estas porciones bíblicas. Amén. Am, Vamos a empezar. El tema del estudio de esta tarde está titulado El redil del buen pastor. El redil del buen pastor. Como siempre vamos a leer las porciones bíblicas y después vamos a regresar y vamos a analizar un poco lo que hemos leído. Vamos a empezar ah, abriendo nuestras Biblias al libro de San Juan, capítulo 10 y el versículo 9. San Juan, capítulo 10 y el versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Voy a hacer una pausa aquí porque es bien importante que sepamos quién está hablando aquí. ¿Quién es el yo que está hablando en este versículo 9? Cuando dice, yo soy la puerta, es Jesús. Jesús está hablando en este versículo. Él es el que dice, yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, hay unas preguntas que nos tenemos que preguntar o hay que preguntar. ¿Qué es la puerta? Sabemos que la puerta es Jesús, pero ¿qué es? ¿Qué es el resultado de entrar por la puerta? Bueno, en este mismo versículo se contesta esa pregunta. Noten lo que dice después am, de la puerta aquí. Dice, el que por mí entrare será salvo. Es decir, que hay que entrar por Jesucristo y el resultado de entrar por Jesucristo es que nosotros seremos salvos. Y oigan esto, dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando dice hallará pastos, es decir, que vamos a ir a un lugar donde todas las cosas son nuevas, porque la palabra de Dios dice que nosotros cuando recibimos a Jesucristo somos criaturas nuevas. Y no solo venimos a ser criaturas nuevas, sino que am, vamos a hallar pastos. Es decir, cuando está hablando de pastos, am, yo sé que muchos en este mundo, ah, hay mucha gente que busca descanso en una cosa, en otra cosa, tal vez en las cosas materiales, tal vez en una persona, pero cuando dice que hallará pastos, es decir, que, am, digamos, las ovejas, ¿no? Cuando hayan pasto y están comiendo, están alegres porque hay alimento. Es decir, que Jesucristo quiere ser aquella persona que no solamente nos salve, sino que también siempre provea para nosotros para que seamos felices. Eso es lo que Él quiere. Ese es el deseo de Jesucristo, que nosotros seamos salvos, que tengamos la vida eterna y que estemos con Él en la eternidad, gozando de todas las bendiciones. Amén. So, estamos hablando de que Jesús es la puerta. Acá hay otra pregunta. ¿Hay una necesidad de ser salvo? Porque cuando dice aquí, el que por mí entrare será salvo. Ahora la pregunta es, ¿salvo de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos? Bueno, nosotros todos los que estamos oyendo esto sabemos qué es la muerte y es algo bien negativo. Nadie quiere morir, pero la muerte existe y ocurre. Y Jesucristo nos está ofreciendo salvación. Y tenemos que entender de que nuestra vida viene de Jesucristo, viene de Dios. La palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Noten Salmos capítulo 23 y el versículo 2. Acabamos de leer esto la semana pasada. Salmos capítulo 23 y el versículo 2. Hablando de que hallaremos pastos. Salmos 23, 2 dice esto. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Un versículo tan conocido y muy hermoso. Y cada vez que yo lo leo, encuentro descanso en estas palabras, porque yo sé que las palabras de Dios son vivas y eficaz y más cortantes que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios tiene poder. Vamos a seguir adelante, hermanos. Notemos San Juan capítulo 10 y vamos a leer del 1 al 18 y después del 27 al 30.
San Juan capítulo 10, los versículos 1 al 18 y después los versículos 27 al 30. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propia las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a regresar, hermanos, más adelante a esos versículos, pero quiero que noten estos otros versículos, los versículos 27 al 30 del mismo capítulo. Amén. Los versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy mi vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él, yo y el Padre, uno somos. Y hermanos, vamos a ver 3 puntos esta tarde. Si tienen am, lápiz y pluma y un cuaderno, por favor escriban estos puntos que vamos a ver. El primer punto que vamos a ver está titulado Características de la iglesia como redil espiritual. Y van a notar que vamos a regresar de regreso a estas porciones bíblicas. Juan capítulo 10 del 1 al 6. Punto número 2, características de Jesús como puerta y pastor del redil. Y vamos a ver los versículos 7 al 15. Y el punto número 3, alcance del redil y naturaleza de las ovejas. Ah, y, y aquí vamos a ver los versículos 16 al 18 y los versículos 27 al 30. Vamos a ver el primer punto. Características de la iglesia como redil espiritual. Y para esto vamos a ver en el mismo capítulo 10 de Juan, los versículos 1 al 6. Y aquí he puesto el redil aloja al rebaño con su respectivo pastor. Vamos a ver los versículos del 1 al 4. Y después vamos a ver el otro subpunto. El impostor no engaña ni al portero ni al rebaño. Y vamos a ver los versículos 5 al 6. Versículo 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. ¿Verdad que normalmente cuando alguien nos visita, que nosotros conocemos, verdad que esa persona entra por la puerta principal de su casa? Claro que sí. Cuando alguien me visita a mí, ellos vienen a la puerta principal de mi casa, que es la entrada. ¿Cómo se llamaría alguien desconocido, alguien que nosotros que no conocemos y se mete tal vez por una ventana o otra puerta que no es la puerta principal? ¿Verdad que nosotros llamaríamos a esta persona un ladrón? ¿Alguien que se quiere meter a fuerza? Este versículo dice que estos tipos de personas son ladrones y salteador. Jesús nos está hablando con ejemplos, hermanos. Estemos atentos a sus palabras. Cuando sus visitas entran por su puerta principal, usted está identificando su visita. Así Jesús, en estos 2 pasajes, está identificando 2 clases de personas. Ahora, ¿quién son las ovejas? ¿Quién serían estas ovejas? Bueno, en realidad, estas ovejas somos usted y yo. Aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, podríamos decir que es estas ovejas. Ahora, como he dicho antes y he preguntado antes, ¿quién es el pastor? ¿Es el hermano Steve?
el hermano Jeremías, el hermano Carlos, el diácono, tal vez un miembro de la iglesia. ¿Quién es el pastor? Según lo que estamos leyendo en estos pasajes, debería de quedar bien claro que el pastor es Jesús. El pastor es Jesús. Y por esa misma razón, hermanos, nosotros no debemos poner los ojos en cualquier hombre, sino que siempre debemos tener la mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que nunca falla, en Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el buen pastor. Nunca ponga la mirada en el hombre, nunca. ¿Saben por qué? Porque el hombre siempre le va a fallar. Yo le puedo fallar, tal vez su familia le puede fallar, los hermanos de la iglesia le pueden fallar, los compañeros de trabajo le pueden fallar, sus amigos le pueden fallar, pero hay una persona que nunca le va a fallar a usted, nunca, es Jesucristo. Jesucristo nunca le va a fallar a usted. Es más, eh, lo más que conocemos a Jesucristo, lo más que nos damos cuenta que nosotros somos infieles y siempre vamos a ser infiel a Dios. Podemos tratar lo mejor que nosotros podamos, pero en alguna ocasión u otra vamos a ser infiel. Pero gracias a Dios que Él siempre es fiel. Hermanos, no apantallemos a Dios. A Él no lo podemos engañar. Yo puedo engañar al pastor del templo, al diácono, puedo engañar a todo mundo, pero a Dios nunca lo voy a poder engañar. Ahora, en estos versículos vamos a ver que hay una separación que está ocurriendo aquí. ¿Quién está haciendo la separación entre estas dos personas? Porque dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, que hay una, digamos, separación o una diferencia entre dos personas. Aquellas personas que profesan ser hijos de Dios o profesan ser pastores, pero no lo son. Y yo sé que esto es bien duro de decir, pero estas personas existen en el templo, en la iglesia, lastimosamente, pero sí existen. La palabra de Dios nos dice que nunca debemos juzgar. Es más, lo que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. No, nunca, hermanos, juzguemos. Nunca. Pero vamos a conocer estos tipos de personas por los frutos que dan. Si es que dan frutos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo tengo a Jesucristo como mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿qué es la palabra clave en estos dos versículos? ¿Qué es la palabra clave en estos dos versículos que estamos viendo ahorita? Los tengo subrayados. Si usted tiene su Biblia abierta, por favor, subraye,
porque estas palabras son bien clave. Hay tanto de qué hablar ah, en estas palabras claves. Estamos hablando de una puerta. Amén. ¿Qué es la función de una puerta? Todos conocemos esto porque las usamos todos los días, a cada momento. Es abrir y cerrar. Ahora, ¿para qué se abre una puerta? Obviamente para dejar entrar a alguien o algo. ¿Y para qué se cierra? Para no dejar entrar. Es decir, hay una seguridad cuando la puerta está cerrada, ¿verdad? Esto suena ridículo porque muchos saben la función de una puerta y no se preocupan de que va a venir un día que esa puerta se va a cerrar. Ahorita, hablando de esta puerta que habla los versículos 1 y 2, esta puerta está abierta, es decir, la salvación está dispuesta para todos ahorita mismo. Pero la palabra de Dios nos dice que va a venir un día que esta puerta se va a cerrar y los que pudieron entrar por esta puerta serán o estarán salvos y los que no procuraron entrar por la puerta estarán fuera de la salvación, fuera de la vida eterna, para sufrir un castigo, porque no quisieron reconocer a Jesucristo como el Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les quiero recordar de un versículo muy importante porque este versículo habla de esta misma puerta y hablando de que la puerta se va a cerrar y quién puede cerrar la puerta y quién la puede abrir. Solo hay una persona que puede cerrar y abrir esta puerta. Amén. Noten Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Este es un mensaje para la iglesia y no solo para la iglesia de Filadelfia, sino para todas las iglesias. Amén. El versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Y oigan esto, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, que digamos que usted entró por esta puerta y usted quiere que su familia entre por esta puerta, pero la puerta se cerró. Al solo que se cerró la puerta, usted no la puede abrir, ni los que están afuera, ni los que están adentro. El único que puede abrir y cerrar la puerta es Dios, es Jesucristo. Por esto es bien importante, hermanos, que nos apeguemos a Dios cada día. Hermanos, entrar por esta puerta es bien importante, especialmente en el tiempo que estamos viviendo ahorita mismo de la pandemia. Es bien importante entender quién es Dios, entender la función de esta puerta, entender que un día se va a cerrar, entender que va a haber una consecuencia de no entrar por esta puerta. Esto es bien importante, esto es bien serio que nosotros y para que nosotros entendamos que esta puerta ahorita está abierta. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Mientras esta puerta está abierta, hay salvación.
Cuando se cierra, ya no va a haber salvación. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a leer los versículos 3 y 4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otra vez, si tienen su lápiz o lapicero con un cuaderno, o si quieren subrayar esto en la Biblia, por favor, subrayenlo. Porque si usted verdaderamente ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene una responsabilidad de conocer a Dios. Y la única manera que va a poder conocer quién es Dios o la voz de Dios es cómo podemos hacer eso. La única manera que vamos a poder conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Es la única manera que vamos a poder conocer a Dios, es pasando tiempo con Él. Y yo creo firmemente que lo más que pasamos tiempo con Jesucristo, con Dios, nuestra fe va creciendo. En un momento de tribulación, un momento sombrío, vamos a poder exhibir esa fe en aquel que todo lo puede. Este versículo 3 habla de la relación de las ovejas y el portero o pastor. Porque noten el versículo 3 otra vez, dice, a este abre el portero. Oigan esto, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Am, Primeramente, las ovejas oyen, ¿qué? ¿Qué es lo que oyen? Su voz. ¿La voz de quién? ¿Del portero o del pastor? ¿Quién es el pastor? Jesús. Jesús es el portero, Él es el pastor. Cuando usted pasa tiempo con alguien, lo conoce. Conoce su nombre, conoce su voz, su carácter. Es decir, que hay un nivel de confianza entre estas dos personas. Y esto es lo mismo que está ocurriendo aquí cuando dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hay una relación aquí entre el pastor y las ovejas. Las ovejas conocen la voz del pastor. Y es más, la manera que sabemos que esto es, hay una relación aquí, es porque dice en el versículo 3, y a sus ovejas llama por nombre. Él conoce a cada una de las ovejas por nombre. Es algo personal. Es decir, nuestra relación cuando nosotros venimos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una relación con Dios. Él es nuestro amigo. Podemos venir a Él, podemos hablarle, podemos contarle todos nuestros problemas, ponérselos en las manos de Él para que Él obre y también para que Él nos bendiga, porque Él es el único que nos puede bendecir. Él es el autor de la vida, Él es el creador de los cielos y de la tierra, y nuestra vida proviene de Él. Sin Él, nosotros nada podríamos hacer. Versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque ¿qué? Porque conocen su voz.
aquellas personas que verdaderamente aman al Señor con toda su mente, todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, es porque conocen la voz. Es una voz poderosa. No es cualquier voz. Estas ovejas pueden distinguir la voz del pastor de todas las otras voces que hay en este mundo. Y la única manera que pueden hacer eso es pasando tiempo para poder conocer a Jesucristo, el verdadero pastor. Vamos a seguir adelante, hermanos. Versículos 5 y 6. Oigan esto. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué es que no seguirán al extraño? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estas ovejas han pasado tanto tiempo con el verdadero pastor y conocen la voz del pastor, conocen su poder, que cuando viene alguien que aparenta ser un pastor, que aparenta predicar la palabra de Dios, que aparenta amar, que am, aparenta ver que le importa las ovejas y en realidad no le importa, no ama. Y estas ovejas conocen que la voz que está hablando allí no es del verdadero pastor, porque el verdadero pastor ama a sus ovejas, da su vida por las ovejas. Y la única manera que va a poder hacer estas cosas es por el amor. Si hay amor. Si no hay amor, solo es un metal que resuena. Los verdaderos creyentes saben la voz de Jesucristo, saben cuando Jesús tiene un mensaje para ellos y usa a un hermano, una hermana, tal vez el pastor del templo, para dar este mensaje a las ovejas. No es la persona que está parada allí. Por favor, nunca pongan la mirada en esta persona, sino pongan la mirada en aquel que todo lo puede, Jesucristo. Démosle gracias que Dios, por medio de este hermano pastor, tal vez un diácono, démosle gracias al Señor que lo está usando para traer un mensaje que nos va a alimentar. Las ovejas conocen la voz del pastor, del verdadero pastor. Pero aquel que no es el pastor, aquel que es un extraño, no lo van a seguir. Si no, mire, es interesante porque aquí hay un gran contraste. Cuando nosotros oímos la voz de Jesús, lo vamos a seguir. Cuando oímos la voz de alguien que es extraño, primero no lo vamos a seguir porque ya conocemos las palabras que están saliendo de su boca no son del verdadero pastor. La segunda cosa es que vamos a huir, o es decir, mejor puesto de esta manera, es que nos vamos a apartar de esa persona, porque el mensaje que está dando, el mensaje que está predicando, no es de Dios. No hay ningún am, beneficio para mi vida espiritual. Es más, lo que está predicando son palabras de hombre que pasarán, pero las palabras de Jesús jamás pasarán. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos ¿qué? No entendieron.
¿Qué era lo que les decía? ¿Por qué es que muchas personas en la iglesia o en el templo no entienden el mensaje de Jesús? Porque no se predica la palabra de Dios. Porque no se les estaba predicando lo que ellos querían oír. Es decir, a veces nosotros queremos oír cosas bien dulces para nuestros oídos. Que el hermano y la hermana predique que yo estoy bien, aunque esté mal. Pero eso es lo que yo quiero. Pero cuando se nos predica de que nosotros tenemos que cambiar, que estamos mal, que estamos viviendo en una vida pecaminosa y que tenemos que cambiar, no queremos entender. A propósito, no queremos entender. No queremos cambiar. Y hermanos y hermanas, yo no me puedo cambiar, usted no me puede cambiar, el único que me puede cambiar es Jesucristo. No entendieron. Pregúntese por qué no alaba a Dios. Pregúntese por qué no lee la Biblia. Pregúntese por qué no ora. Pregúntese por qué no tiene deseos de cantar. Pregúntese por qué no llega el mensaje a usted. Tal vez pueda haber alguien que esté tratando de que esa palabra no llegue a usted. Y nosotros, quiero tener bien claro esto, que nosotros tenemos un adversario que se llama el diablo. El diablo no quiere que nosotros oigamos la palabra del pastor. Porque si oímos esa palabra, lo vamos a seguir. Y eso es lo que él no quiere. Él quiere que cuando usted llegue al templo y cuando los hermanos que están dirigiendo dicen, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a adorar, vamos a usar nuestras manos, vamos a usar nuestra voz para cantarle al Señor. ¿Qué es lo que hace el enemigo? No te levantes, quédate sentado. No uses tus manos para alabar al Señor. Es más, cierra la boca. Yo no quiero que adores a Dios. Quédate allí sentado. Examínese. Examinémonos. ¿Por qué es que no quiero alabar a Dios? ¿Por qué es que no quiero leer la Biblia? ¿Por qué es que no quiero orar? ¿Por qué es que no tengo un deseo de cantar? ¿Por qué es que el mensaje no me está llegando a mí? Tenemos que examinarnos por qué no queremos hacer estas cosas. Amén. Pero vamos a seguir adelante. Eso es algo bien personal y es algo que cada uno de nosotros, si tenemos algo que nos está pasando así, hermanos, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar a Jesucristo, tenemos que tener un hermano que ore con nosotros, que nos anime si estamos desanimados. Tenemos que hacer todo lo posible porque Dios también quiere que nosotros pongamos un poquito de esfuerzo. Amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver el punto número 2, porque tenemos 3 puntos. ¿Se acuerdan, hermanos? Características de Jesús como puerta y pastor del redil. Vamos a ver los versículos 7 al 15. Am, vamos a ver la letra A aquí. Dice, Jesús es el único medio de acceso a Dios y a la iglesia. Los versículos 7 y 10 vamos a ver. Y punto B,
Jesús es pastor y redentor de su iglesia. Vamos a ver los versículos 11 al 15. Amén. Vamos a seguir adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí Jesucristo, eh, miren hermanos, cada vez que una palabra se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, es porque hay un mensaje o hay algo que Jesucristo o Dios nos quiere dejar saber para que nosotros entendamos. Dice, en este mundo que nosotros conocemos, hay tantos dioses, tantos, muchos. Hay tal vez un sinnúmero de dioses. Y tal vez hay personas que dicen, bueno, el Dios X era antes de Jesús o ese es el verdadero Dios. O cómo sabes que Jesucristo es el verdadero Dios. Primero, hermanos, quiero empezar por decir que el Dios de la Biblia no es un Dios creado. Ese es punto número uno. El Dios de la Biblia no es un Dios creado. Es más, el Dios de la Biblia es eterno. Él siempre ha existido. Es más, eh, Él es el principio y el fin. Él mismo lo dice en la Biblia. Pero cuando dice que Él es el principio y el fin, lo que Él está dejando saber es que Él está en la eternidad. Él siempre va a existir. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. El Dios de la Biblia es el verdadero Dios. Él es la puerta a la vida eterna. Tenemos que entender eso. Y si todavía usted no está convencido de eso, le invito que escudriñe la palabra de Dios. Porque si no ponemos de nuestra parte esfuerzo para buscar la verdad que es Jesucristo, entonces usted nunca va a saber. Solo va a decir, el Dios de la Biblia no es el verdadero Dios y hay muchos dioses y nunca vamos a saber quién es el verdadero Dios. Pero le quiero retar que escudriñe la palabra de Dios y va a encontrar que Jesús es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que Él es un Dios eterno, que vino a la tierra a morir por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él dio su vida por nosotros, porque nos amó tanto. Él vio un valor en la vida suya, en la vida mía. Él vio un valor en la raza humana. Y Él, es más, la Biblia dice que Él nos amó primero. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9 y 10. Yo soy la puerta. Ven que otra vez está apareciendo estas frases, estas palabras, es porque Jesús nos quiere decir algo, quiere que nosotros entendamos esto. Yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Aunque es el mismo mensaje del versículo ah, 3 y 4, Jesús nos está explicando los versículos 3 y 4 qué significa entrar por la puerta. Muchas personas piensan que entrar por la puerta, muchas personas piensan que entrar por la puerta que habla en estos pasajes es levantar la mano o que se les predique. Hermanos y hermanas y nuestras visitas, levantar la mano nunca salvó a nadie. Quiero que quede eso bien claro. Es bien importante entender eso, que levantar la mano no es ser salvo. Es más, la palabra de Dios nos dice que, y lo vamos a ver más adelante en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, esta es la palabra clave, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hermanas, visitas, creer en Jesús es clave. Creer en Jesucristo es la clave. Vamos a ver, hermanos, otros versículos. Quiero que noten San Juan 15:3. San Juan 15:3. Este es un versículo bien conocido por muchos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, no la palabra mía, no la palabra de los hermanos de la iglesia, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios da vida a los muertos. Noten a Juan 3:15. San Juan capítulo 3 y el versículo 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten el próximo versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten el versículo 18. El que en él, ¿qué? El que en él cree no es condenado, pero el que no, ¿qué? El que no cree ya ha sido condenado porque no ha, ¿qué? Creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten San Juan 20:29. San Juan capítulo 20 y el versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Oigan esto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es bien importante entender que creer es la clave para poder entrar por esta puerta, para ser salvos. Amén. Es bien importante entender eso. Vamos a seguir adelante, hermanos.
Ah, el versículo 11 y 12 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hay una gran responsabilidad que tiene el pastor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque puso su vida por las ovejas. Desde el principio, en Génesis podemos ver, Génesis 3:15, que Dios hace una promesa a la raza humana de que un día iba a venir un redentor para salvar al mundo del pecado y de la muerte. Y podemos ver eso en los próximos versículos cuando Dios le hace ropa de pieles a Adán y Eva. Es decir, que iba a morir alguien más en el futuro que nos iba a revestir y nos iba a dar salvación y ofrecernos la vida eterna. Versículo 12 dice, más el asalariado. Y hay una pausa aquí. Am, ¿Qué es un asalariado? Alguien que está en el templo solo por el dinero, solo por un tipo de interés. Tal vez no necesariamente tiene que ser el dinero, pero cuando dice asalariado está hablando del dinero, porque el amor, el corazón de este pastor está en el dinero. Y es bien interesante porque dice el que no es el pastor. Aquí lo está identificando Jesús, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Qué es el problema? Noten Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 10 dice, ¿por qué la raíz? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. En el versículo 10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese que el problema no es el dinero, sino que es el amor al dinero. Eso es el problema. Si no hay amor, todo lo que yo hago en la obra de Dios, si no tengo amor, de nada me sirve. No vale nada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahorita no tenemos tiempos de ir a esos versículos porque se nos está acabando el tiempo, hermanos. Am, Vamos a seguir adelante porque tenemos un punto más que tenemos que cubrir. Versículo 13 y 14 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. No le importa las ovejas. Lo que le importa es el salario. Es el amor al dinero. Las ovejas sufren por estos tipos de personas que no predican la palabra de Dios, sino que predican sus propias palabras y el resultado de eso es que nadie crece espiritualmente. Todos están desnutridos
Estas ovejas están muriendo. Esto es algo bien serio y por eso es que es bien importante conocer la voz del buen pastor. Versículo 14 dice, yo soy, es decir, Jesús, el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo es que se conocen? Porque han pasado tiempo con el buen pastor. Amén. Vamos a seguir al versículo 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él está dando un ejemplo de como el Padre lo conoce a él y él conoce al Padre. Así es como nosotros nos conocemos, las ovejas y el pastor. Vamos a ver el último punto. Alcance del redil y naturaleza de las ovejas. Vamos a ver los versículos 16 al 18 y los versículos 27 al 30. Punto A del punto número 3. En este redil se han reunido dos rebaños. Y punto B, las ovejas pertenecen al Padre y al Hijo. Amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es bien, para mí cada vez que leo este versículo, me conmueve adentro, porque Jesús está diciendo, sí, aquellos que me han recibido como su Señor y Salvador son parte del redil, son parte del rebaño. Pero noten lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, todos aquellos que no conocen a Jesucristo, pero el deseo de Jesús es ir a alcanzar a aquellas personas. Dice la segunda parte, aquellas también que debo traer. Yo sé que en la Biblia dice que Dios está airado con el impío, pero este versículo me dice también que Él quiere el deseo de Él. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca. Ese es el deseo de Él, sino que vengan al arrepentimiento. Miremos los próximos versículos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La palabra de Dios tiene poder y hay que reconocer que el que está hablando esas palabras tiene el poder de dar vida y quitar la vida. Y que mi vida proviene de Él. Y si yo quiero tener la vida eterna, necesito acercarme más a Él. Tengo que buscarlo. Vamos a ver los últimos versículos, hermanos. San Juan capítulo 10 y vamos a ver los versículos 27 al 30. San Juan capítulo 10 y los versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. O algo que hay que preguntarnos, ¿estamos oyendo la palabra del buen pastor? ¿O la voz de quién estoy oyendo? Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo
las conozco y me siguen. El resultado de oír y seguir a Dios, a Jesucristo, es que hay una relación allí, porque se conocen las ovejas y el pastor, el buen pastor. ¿Y qué es el resultado de eso? El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién no quisiera tener la vida eterna? Todos queremos la vida eterna y nadie quiere morir. La única manera que vamos a obtener la vida eterna es siguiendo a Jesucristo. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nunca vamos a tener que sufrir la muerte otra vez y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él. Versículo 29 y 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios está reforzando lo que dijo en los versículos anteriores, que nadie va a poder arrebatarnos, usted y yo, de las manos del Padre. Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, sigamos al buen pastor, Jesucristo. Démosle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Apeguémonos más a Él para poderlo conocer más, para poder obtener la vida eterna. Hermanos, este era el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Le doy gracias a Él porque Él siempre me está hablando. Yo sé, conozco su voz. Y hermanos, les quiero animar que sigamos buscando al Señor. No oigamos la voz del hombre, oigamos la voz del buen pastor. Vamos a orar para quedar despedidos o allí donde esté, solo incline su rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres el buen pastor y tú quieres lo mejor para nosotros porque nos ofreces la vida eterna. Gracias Señor Jesús por ofrecer tu vida en lugar de la de nosotros. Padre, reconocemos que nunca vamos a poderte pagar de regreso por lo que tú has hecho por nosotros, porque sin ti nada podríamos hacer, no podríamos existir. Padre, en este momento te pido que esta palabra haya quedado en nuestras mentes y nuestros corazones. Señor Jesús, te pedimos que tú hagas los cambios en nuestra vida para que no sigamos viviendo de la misma manera. Padre, muchas gracias por el mensaje que nos has traído. Señor, te pido que si tú vienes esta noche, que nos lleves contigo. Y si te tardas otra vez, Señor, si te tardas, estaremos aquí otra vez, alabando y bendiciendo tu nombre y aprendiendo más de ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.